Y en este acto va a ser también, ¿no es cierto?, van a cerrarse 5 meses de homenajes a Roca con motivo del centenario de su fallecimiento. Yo he prologado el libro de Susana, ¿no es cierto?, que realmente es un libro muy completo. Primero, el concepto de la genealogía, que es la genealogía de los Roca en el Río de la Plata. ¿Qué es la genealogía? Una ciencia propia, una ciencia auxiliar de la historia o una especialización de la historia. En mi concepto, la genealogía es una especialización de la historia, ¿no? No es una ciencia autónoma respecto a la historia, tampoco es un mero auxiliar de la historia, es una especialización de la historia. Susana no aparece con este libro, no irrumpe en forma sorpresiva. Hay toda una evolución en ella como investigadora en la genealogía. Hace unos años, en este mismo lugar, a mí me fui invitado por ella a hablar en la presentación de otro libro de genealogía de ella, que era un libro sobre la familia Campos, digamos, la familia del general Luis María Campos y sus hermanos. Digo Luis María Campos porque es la figura que quizás más conocida o más reconocida. Y ya en ese libro ya mostró una gran capacidad y además una gran inclinación por buscar determinados temas de la historia desde la perspectiva de la genealogía. Yo creo que la genealogía es fundamental porque en alguna medida esa frase Ortega que dice el hombre y sus circunstancias, la genealogía nos explica en gran medida las circunstancias, ¿no es cierto?, de los hombres. Ella empieza por un militar español, el capitán Roca, que llega al Río de la Plata a fines, ¿no es cierto?, del siglo XVIII, posiblemente con la expedición de Ceballos, para ubicar cronológicamente. Se traslada a Tucumán. Ahí entre sus hijos está el coronel Segundo Roca. El coronel Segundo Roca, ¿no es cierto?, que es una figura realmente muy interesante en la historia. Ahora, una figura muy interesante en la historia. Es lo que muchas veces Félix Luna llamaba las figuras de segunda línea o de segunda fila, pero que realmente cuando uno lo estudia, ¿no es cierto?, lo revisa al coronel Segundo Roca, encuentra, fíjese, es el único militar argentino del siglo XIX que yo registro que haya estado en la Guerra de la Independencia, en la guerra con el Brasil, en las guerras civiles, en la guerra con la Confederación Peruano-Boliviana. Además, ¿no es cierto?, lo vemos en nuestras guerras civiles entre la Confederación, ¿no es cierto?, entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires y en la guerra del Paraguay. El coronel Segundo Roca, ¿no es cierto?, que se inicia con San Martín en el ejército de los Andes, la expedición al Perú, etc. En la guerra del Paraguay, yendo a la guerra con 4 de sus hijos varones, de los cuales 2 mueren en la guerra, y él muere en la guerra. Es decir, esa etapa, esa escena, yo diría, o momento, situación del coronel Segundo Roca, a los 66 años, llevando el contingente de Tucumán y Salta a la guerra del Paraguay, donde hay incluso alguna contradicción en algunos historiadores dicen que lo llevó atravesando el Chaco, otros dicen que bajó de Tucumán a Rosario, y ahí se embarcó hacia el norte, y que muere, algunos historiadores dicen de agotamiento, en el campamento de Ensenaditas en 1866, ¿cierto?, entrar a la guerra del Paraguay, pero un hombre de 66 años que hace ese esfuerzo en esa época, algunas universidades inglesas han hecho el estudio de trasladar la edad, ¿no es cierto? Es decir, ¿a qué equivale un hombre de 66 años de esa época? Un hombre de 66 años del año 1866 equivale a un hombre de hoy de 85 años. En cuanto, ¿no es cierto? Es decir, realmente... Y esto marcha con 4 hijos a la guerra, en la cual mueren 2 de estos hijos, ¿no es cierto?, en la guerra.
¿Cuánto tuvo o no que ver el coronel Segundo Roca con Julio Argentino Roca? Bueno, yo creo que tuvo mucho que ver. Fue una circunstancia decisiva en la conformación de Julio Argentino Roca como líder político, militar, como estadista, como constructor del Estado argentino, ese padre, ¿no es cierto?, y con todas esas enseñanzas y testimonio de vida, ¿no es cierto?, que le fue dejando. Desde ese episodio tan reconocido de la batalla de Pavón, donde el joven alférez Julio Roca, que tiene 16 años, sigue disparando con sus 2 cañones, es el único que sigue disparando contra la fuerza de Buenos Aires, recibe una orden de retirarse, que con su coraje de 16 años decide no cumplir, y del Estado Mayor le indican al padre que vaya a convencerlo, ¿no es cierto?, al hijo que se repliegue. Hasta aquellas cartas de 1898, donde Roca, ¿no es cierto?, hace referencia a su viejo, ¿no es cierto?, ¿Qué hubiera dicho mi padre de verme, no digo presidente 2 veces, general sobre el campo de batalla? Exactamente. Entonces, ahora, que ahí voy completando, ¿no es cierto?, la idea. Todo esto es fundamental para entender a Roca, por eso las circunstancias un poco hecho de que este tema, de la genealogía, que a lo mejor podía haber ido primero, pero Susana también ya hizo una exposición sobre esto en la Asociación Enterriana, ¿no es cierto?, sobre la genealogía de la Roca, ¿no es cierto? Es, yo creo, muy importante para comprender la gestación o el desarrollo de esta figura de Julio Argentino Roca. Y miren, yo avanzaría algo, ¿no es cierto? Es decir, muchos a veces no valoran adecuadamente a Julito Roca. Yo escribí la biografía de Julito Roca, el hijo de Roca, que en realidad cuando uno lo pone en la historia política de la primera mitad del siglo XX, nos encontramos que es el único dirigente conservador que es vicepresidente, gobernador de Córdoba, senador nacional, diputado nacional, embajador en Brasil y canciller. No hay otra figura en la primera mitad que llegue a todo esto. Y el tratado de Roca-Rússima. Pero agregaría, y Julito muere en el año 42, ¿no es cierto?, en un acto de militancia, o digamos, muere por enfermedad, pero muere, digamos, hasta el último momento en una militancia pública, y es su adhesión al acto a favor de los aliados, ¿no es cierto?, en la guerra y la entrada de Brasil en la guerra. Si yo hago desde el capitán Roca, que viene con Ceballos, hasta la muerte de Julito Roca, yo acá encuentro, son 2 siglos. 2 siglos con 4 Rocas que han estado dedicados a lo público, a lo militar, a lo político, a lo estadista. Pero yo creo que en estos 5 meses de los homenajes a Roca, porque empezaron el 15 de julio en el CARI con la mesa donde se rememoró los 130 años de la M420, vine a culminar exactamente 5 meses después, hoy, que yo le he denominado que ha terminado siendo una batalla cultural, es decir, más que una acción conmemorativa, ha terminado siendo una batalla cultural, y creo que la cultura es un campo de batalla central de la política hoy, y la historia, yo digo frases que son centrales para mí para entender esto. Es esa frase que dice, ¿no es cierto?, el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. Y el que domina la cultura domina la política. Y la historia es una parte central, ¿no es cierto?, de la cultura. Entonces yo marco que en esta conmemoración de Roca, que se ha hecho en su centenario, que yo creo que y podría hablar mucho de esto, pero no es cierto?, ha terminado siendo una batalla cultural que ha permitido reubicar la figura de Roca, ¿no es cierto?, de Roca en su verdadera y justa dimensión. Hemos visto a los descendientes de esos Roca participando en la batalla cultural, representado por Eduardo Cernadas, por Gonzalo Roca, por Marcos Roca y otros, ¿no es cierto?, librando lo que hoy es el campo de batalla, que en otras épocas fueron militares, que en otra época fue político, hoy en gran medida es cultural. Y lo hemos visto a ellos dando este testimonio a comenzar el siglo, ¿no es cierto?, el siglo XXI. Yo le paso la palabra, ¿no es cierto?, a Susana ahora, porque nos va a hablar de su libro. Vuelvo a felicitarla. Ella, ¿no es cierto?, así como en los campos, en su libro de la genealogía de los campos,
fue en la búsqueda, ¿no es cierto?, de reivindicar, revisar, revitalizar un pasado, lo ha hecho ahora también con los Roca. Y creo que esto realmente complementa, completa, profundiza todo lo que se estaba haciendo, ¿no es cierto?, a lo largo de más de 60 conferencias con más de 100 expositores, de los cuales ella ha sido uno. Susana. Muchas gracias.